Bueno, primero buenas tardes con todos, esperando que se encuentren bien en casa, con salud, creo que es lo más importante en estos momentos. Igual agradecerle a Stephanie y a Citec por el espacio que me dan para poder conversar con ustedes. Sé que siempre ha habido una, una necesidad de poder conocer más a detalle qué hace la Corporación Financiera Nacional, cómo un banco de desarrollo puede apoyar un sector en temas de tecnología, entendiendo que el tipo de empresa tiene particularidades y a veces los créditos comerciales o los créditos formales en la banca a veces pues tienen requisitos que no necesariamente son tan aplicables a una empresa, por ejemplo, de software. Y en ese contexto, pues siempre va a ser importante también retroalimentarnos de parte de ustedes. Nosotros igualmente tenemos una misión muy clara que es impulsar el desarrollo económico y todos los sectores tienen que ser abarcados. Y obviamente, pues cada sector tiene sus particularidades, tiene sus riesgos diferentes y es por eso que mientras nosotros más nos retroalimentemos sobre su negocio, más podemos diseñar productos específicos y productos que realmente estén bien estructurados desde el punto de vista financiero, ¿no? Que tiene que ver con costos, plazos, garantías y el destino de los recursos. Obviamente ahorita nos vemos en un contexto diferente, vemos que hay la pandemia pues lógicamente ha cambiado la situación y ha cambiado las expectativas para toda la economía en general, y cierto tipo de empresas, pues lógicamente de forma más fuerte o menos fuerte en función a su nivel de resiliencia, ¿no? Realmente el flujo de caja que tuviesen o el tipo de negocio que manejan. Y es por eso que en principio mi idea es establecer alternativas de financiamiento que nosotros ofrecemos, cómo nosotros vemos el sector y de ahí en adelante retroalimentarme de lo que ustedes las preguntas que ustedes tengan. Haré quizás un par de conclusiones y realmente pues invitarlos a que el financiamiento nunca sea una barrera para que ustedes puedan seguir creciendo. Voy a compartir la pantalla. Creo que ahí le están viendo todos, ¿no? Todavía no le comparte la pantalla. Espérense. Es que no tengo la... Ahí, Stephanie, no sé, me sale que tengo inhabilitada la función de compartir la pantalla. Dame un momentito, por favor. Ya, gracias, disculpen. Ya puedes probarlo ahora. Ya, perfecto. Bueno, como les decía, la charla va a ser básicamente alternativas de financiamiento, dirigido en forma específica al sector tecnológico, a pesar de que los créditos que yo tengo, los esquemas de financiamiento que doy no son enfocados por sector, son multisectoriales, pero aquí podemos obviamente hablar de las particularidades de este sector. Los puntos a tratar sería primero, bueno, el entorno en que nos encontramos actualmente. Luego los mecanismos de financiación de forma particular y las conclusiones y reflexiones, ¿no? Bueno, realmente, pues, ¿cómo nos encontramos al día de hoy, en marzo o en abril ya de 2020? Pues el COVID-19 va a tener inevitablemente un efecto recesivo sobre la economía y eso va a afectar de forma en diferentes magnitudes a cada tipo de sectores. Claramente vamos a ver que esta disrupción que hubo en la cadena de valor, pues ha hecho que muchas empresas no puedan producir y cuando no pueden producir, pues efectivamente pues traen problemas hacia la demanda. Entonces la gente que no puede salir a producir tampoco tiene recursos para gastar
y así sucesivamente en esta cadena, digamos, en este círculo vicioso, pues va decayendo cada vez más la producción. Y el sector tecnológico, obviamente no estando fuera de lo que es una economía globalizada y una economía interconectada, pues también se va a ver afectada por esto. Hay muchas proyecciones sobre cuál va a ser el impacto sobre el Producto Interno Bruto en este año. En Latinoamérica se va a ver, obviamente todos los expertos coinciden de que va a haber una recesión de mayor o menor magnitud de acuerdo a cada tipo de país. Para Ecuador se ha calculado, estos son datos de Goldman Sachs, un 5.7% caída del PIB, que también hay otros analistas que también establecen que puede ser quizás un poco mayor, otros que dicen que puede ser un poco menor, pero eso dependerá también de la duración que tenga el impacto. Ahora, hay muchos sectores obviamente que se ven afectados, ¿no? Digamos los de IT, equipos, que han visto una disrupción en su cadena de valor y obviamente por la capacidad de consumo que tienen las personas, una baja en la demanda, quizás también los proyectos de consultoría, integración de sistemas, pues lógicamente estos proyectos quizás puedan ser aplazados a una fecha posterior. En software se ve que efectivamente puede haber todavía un crecimiento en el año 2020, aún en el Ecuador, pero también tendría que ver este software especializado. Vemos mucho que el software especializado en telecomunicación, en delivery, ese realmente pues tiene un crecimiento importante y su demanda va a seguir subiendo. Lo de cloud services también se ha identificado que hay una demanda en crecimiento. Todo el equipo de telecomunicación, a pesar de que pueden ser inversiones muy grandes, pero todos los sistemas y infraestructura en telecomunicación pueden ver un repunte en el 2020, pero básicamente por el cambio de la forma de trabajar de muchas empresas, ¿no? Contenido web pues, también no necesariamente tendría que verse muy afectado, pero esto solamente es la apreciación de quien les habla en función hacia dónde van a ir los impactos, no necesariamente en magnitudes, sino hacia dónde van a ir. Y bajo este concepto, pues lógicamente cada una de las empresas que están ahorita pues, en la Cámara de Innovación y Tecnología y todas las empresas que tienen que ver con tecnologías de información, pues cada una de ellas va a ver reflejado quizás una realidad diferente en función a sus servicios que está ofreciendo. Pero lo que podemos ver es que en general es una economía que no está en crecimiento y ahí dependerá mucho también del impacto que tenga tanto el sector financiero y el sector de tecnología de información en cómo mitigar este impacto de esta caída. Ahora, como les decía, cada empresa va a ver en este momento pues, que su situación va a ser diferente en función a sus proyecciones, a su nivel de resiliencia que tenga, y es por eso que antes de empezar con los mecanismos, son temas generales, ¿no? Realmente que no tienen que ver específicamente con la empresa de tecnología, pero estas son las cosas que yo le digo siempre a las personas que presentan nuestros proyectos en la CFN, ¿no? Y aquí vale la pena identificar que hay dos tipos de créditos, ¿no? Los créditos que son para empresas en marcha y los créditos nuevos. Nosotros como CFN sí damos créditos a nuevos proyectos. ¿Qué esto implica qué? Que nosotros evaluamos los proyectos con un riesgo integral, ¿verdad? O sea, realmente la capacidad del proyecto de generar nuevos ingresos y su rendimiento, su rentabilidad, y es por eso nosotros pedimos requisitos mínimos en tasa interna de retorno, evaluamos también informes técnicos sobre la capacidad, sobre la viabilidad técnica que tenga cada proyecto. Y en el caso del capital de trabajo eso es un poco diferente porque son recursos que van a la empresa para su normal funcionamiento. Y para eso realmente revisamos básicamente qué tan capaz es la empresa de generar recursos con los recursos que se le dan. Realmente es inyectar gasolina, digamos, al carro, es lo mismo, es un crédito de capital de trabajo. Entonces, realmente ante esta situación, ¿qué es lo que primero que las empresas o nuestros clientes deberían hacer? Y es lo que le hemos pedido, que hagan primero su revisión en proyección de ventas. Lo mismo hemos hecho nosotros. La proyección de ventas, la proyección de ingresos, nuestro presupuesto que hicimos en enero de 2020, pues no es nada que ver con el que tenemos ahorita en abril. Y en función de esa proyección de ventas, en cuánto voy a poder vender, más allá todavía viene la parte de cuánto lo voy a cobrar, pero cuánto voy a vender,
se va a establecer justamente cuál va a ser la necesidad de financiamiento. Y es por eso que de acuerdo al tipo de empresa se van a dar oportunidades, desafíos, y se podrá de alguna forma también en muchos casos ajustar el modelo de negocio. Lo mismo que hacen, por ejemplo, las empresas ahorita con teletrabajo, seguramente las empresas del sector tecnológico se les va a hacer mucho más fácil migrar a un tema de teletrabajo. Los modelos de negocio de a lo mejor servicios continuos o a lo mejor un servicio un poco más especializado o un servicio diferenciado que les permita también mantener clientes. Las necesidades van a ser justamente en inversión o necesidades de flujo de caja. Entonces, aquí también vale acotar también que a veces los requerimientos de flujo a corto plazo, si no están acompañados con un plan de recuperación a futuro, pues no van a subir los resultados queridos, porque efectivamente la compañía al momento de tomar deuda, pues tiene una presión mucho más fuerte de flujos a futuro. Entonces ahorita tapa un hueco, pero ese hueco se le vuelve a abrir a cada rato, hasta que llega el punto que efectivamente no va a poder cubrir con sus acreedores. Y es por eso que realmente pues lo principal ahorita, más allá de saber si hay o no crédito disponible, es determinar cuánto necesito yo de crédito para poder cubrir lo menos las necesidades que tengo de forma puntual. Y si por otro lado fueran inversiones, pues también es el mismo ejercicio. ¿Cuánto necesito invertir? ¿En qué necesito invertir? Y obviamente cuál va a ser la rentabilidad de esa inversión. ¿Cómo voy a generar los recursos que pagan esa inversión y establecer los riesgos? Porque más allá que yo establezca un riesgo en el crédito, el principal riesgo lo asumen los deudores. Eso es lo que también le digo mucho a los clientes. No quiero que me presenten el proyecto que ustedes creen que yo lo voy a aprobar. Quiero que me presenten el proyecto que ustedes realmente pues tienen en mente. Mucha gente piensa que es de contratar asesores financieros, que en principio lo que yo necesito saber es por qué creen ustedes que es una buena inversión lo que van a hacer. ¿Por qué creen que ustedes que endeudándose y poniendo en riesgo todo su patrimonio, esto va a ser viable? Y ahí luego tomamos en cuenta que hay una mitad, ¿no? El empresario, los emprendedores siempre son mucho más arriesgados de lo que puede ser un banco, o en este caso una financiera como nosotros, y principalmente el nivel de la aversión de riesgo que tienen los bancos tiene que ver con que manejan fondos de terceros. Entonces, obviamente, y son entidades súper controladas, y es por eso que no siempre es tan fácil, pues, otorgar flexibilidad en otorgar créditos, justamente porque se manejan con fondos de terceros. Luego, lo otro que es importante para acceder a financiamiento, sea básicamente para empresas en marcha, son los indicadores financieros. Esto también a veces suele ser una barrera de entrada, que es lo que nos encontramos nosotros, y en el caso de tecnología suele ocurrir mucho. Empresas que no tienen activos, porque realmente todos los activos son las personas. O, por ejemplo, que tienen patrimonio muy bajo, porque venden todo en Europa, entonces la empresa local no tiene ingresos casi, su declaración de impuestos es casi cero, pero realmente vende en otros países. Y eso obviamente dificulta porque cuando yo reviso indicadores financieros me doy en cuenta que una empresa que pide recursos, una empresa que realmente no tiene, que yo sí analizara solo sus indicadores financieros me doy cuenta que no tiene capacidad de generar ingresos, pero luego me dicen, no, lo que pasa es que yo no facturo aquí o facturo diferente, o realmente todo está en nombre de otra empresa. Eso dificulta mucho el acceso a crédito, lo que pudiera parecer una buena idea, y ni siquiera lo voy a discutir en temas tributarios, a efectos de acceder a crédito a través de la banca o a través de la corporación financiera, tiene muchas dificultades, porque las empresas se presentan mal, se presentan con malos indicadores, con pérdidas, o se presentan también, como les digo, con niveles de endeudamiento muy altos, o patrimonios muy pequeños, que básicamente es lo mismo, son empresas que me piden $1 millón con un patrimonio o con un capital social de $10.000. Eso, por ejemplo, no cuadra, porque obviamente es lo mismo que una persona que gane el básico te van a pedir $100.000. Entonces, más allá que los proyectos obviamente generan ingresos, la capacidad de generar ingresos sí se evalúa. Entonces, cuando son créditos básicamente capital de trabajo, los indicadores financieros pasados son los que marcan la aguja de cuánto se puede dar de crédito. Y para proyectos nuevos, los que realmente tienen solamente flujos proyectados,
el indicador financiero histórico pierde validez o pierde relevancia, y ahí tiene mucha más relevancia los supuestos, las predicciones, el plan de negocios y las garantías que se puedan ofrecer. Que es el otro punto en garantías, que básicamente las empresas también que me ha tocado vivir con las empresas de tecnología, que como usualmente pues no son tan intensivas en activos propios, o no tienen muchas propiedades o garantías o temas inmuebles como para dar garantía hipotecaria, pues obviamente ven restringida su capacidad de endeudamiento, salvo que tengan otro tipo de garantías. Y aquí hay varias formas de salir de esa trampa o superar esa barrera, ¿no? Porque no necesariamente las garantías tienen que ser siempre hipotecarias, por otro tipo de garantías. De hecho, nosotros tenemos créditos también de capital de trabajo, garantías personales, pero por otro lado también podemos nosotros ser garantes de las compañías. Entonces, cuando la empresa tiene una empresa en marcha, con utilidades, con buenos rendimientos, pero no tiene bienes para dejar en garantía, porque la mayoría de sus recursos se generan a través del trabajo, pues la CFN puede ser garante para que la empresa en otro banco pueda acceder a créditos. Entonces hay formas de salir digamos, de este hueco, de esta trampa, de no tener garantías para poder acceder a crédito. Un pequeño paréntesis en lo que voy a decir más adelante, porque sí me gustaría mencionar brevemente lo que estamos haciendo ahorita por el COVID, en lo que es diferimiento extraordinario de obligaciones. No sé si los que están igualmente aquí en esta charla, alguno sea cliente de la corporación financiera, pero seguramente en todos los bancos donde ustedes tengan deudas, seguramente es el mismo efecto que se va a hacer. A los bancos no les interesa, obviamente, que las empresas caigan, cuando obviamente por efectos de fuerza mayor y externa las empresas reducen su capacidad de pago, pues los bancos tampoco no van a permitir que las empresas quiebren. Necesitan obviamente darles ese respiro, más allá de que los bancos obviamente se aprietan en su liquidez. Pero lo que están haciendo todos los bancos, incluido la CFN, y principalmente la CFN, es diferir todas las deudas que se tengan, porque si el mundo para y no tengo ventas, pues las deudas se siguen cobrando. Y ahí es donde las empresas pueden caer en insolvencia, es decir, que tener más deudas o más pasivos de lo que tienen en activos, que pueden ser recursos líquidos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es que todas las empresas pueden diferir sus pagos de los siguientes 3 meses, ¿no? Realmente fue marzo, abril y mayo. Todos los vencimientos que se daban en esas fechas podían transferirse al final del crédito o se podrían prorratear o dividir en el resto del crédito. Los intereses que se generan ahí se los prorratea a un año plazo. Obviamente los intereses no generan intereses, por lo tanto es un prorrateo a 360 días de todos los intereses vencidos y por vencer. Como les digo, si la cuota es la última cuota, se amplía el plazo del crédito en el mismo plazo, es decir, para que las cuotas se mantengan iguales y no después del periodo de gracia las cuotas se amplíen. Dependiendo de la magnitud del impacto, también nosotros podemos dar un periodo de gracia adicional ya solamente de capitales, es decir, que se paguen los intereses, pero esto, por ejemplo, tiene mucho sentido para empresas que han perdido o que van a perder gran parte de sus ingresos este año, como puede ser el sector hotelero, o sectores de restaurantes, cines, aviación, turismo, todos esos sectores obviamente se han visto bastante impactados. Entonces, y como yo tengo una cartera importante en esos sectores también, lo que se les da es un año adicional para que puedan, digamos, el flujo, el poco flujo que generan, mantenerlo dentro de la empresa. Las solicitudes, ahorita obviamente como hay mucha restricción de movilidad, todo esto se hace a través de correo electrónico, se sube información a través de la página web, de tal forma que no sea necesario que las personas se acerquen a la CFN para poder refinanciar su crédito. Y lo que sí habíamos pedido es lo que decía al comienzo, ¿no? Como todo el mundo le cambió el escenario, nosotros le pedimos de manera informativa también que nos presenten, bueno, cuál es tu predicción actual de flujos, o sea, cuánto vas a vender este año, cuáles van a ser tus costos y cuál es tu plan de acción en función a esta nueva realidad. Vas a cambiar el modelo de negocio, vas a sacar gente, vas a cambiarte de negocio, vas a ahorrar en ciertos rubros. Entonces, eso necesitamos saber para nosotros poder refinanciar a medio plazo y conocer obviamente la nueva realidad de la empresa. Entonces, esto como un paréntesis para las personas que tengan ya deudas con la CFN y necesiten refinanciarla,
o en el caso de que también estén en otro banco privado, pues también establecer y pedirlas, ¿no? Yo les recomiendo obviamente que lo pidan. Como les digo, está en el mejor interés del banco poder refinanciar las deudas, a pesar de que sí les puede causar un impacto de una presión en liquidez, como lo mismo lo están haciendo con la CFN, porque obviamente esos ingresos que dejaron de percibir las empresas lo traspasan a los bancos, y los bancos también por ese periodo dejan de percibir ingresos. O sea, si bien es cierto, se genera interés, pero no tiene. Entonces, a ver, como les mencionaba, la CFN es un banco de desarrollo, ¿verdad? Y es donde la gente dice, bueno, pues hay alguien que me puede ayudar, yo esperaría que la CFN sea la que me ayude. La CFN es un banco de desarrollo, por lo tanto, más allá de tener establecido cuál es el sector ganador, qué sector creo que es más importante, lo que nosotros buscamos es financiar la inversión para crecimiento. No es tanto en nuestro negocio el capital de trabajo o dar créditos subsidiados, sino realmente el principal objetivo es que estos proyectos que son de largo plazo, que generan nuevas plazas de empleo, que generan nuevas capacidades de producción, es decir, la formación bruta de capital, que son financiadas a largo plazo y donde hay una restricción de parte de la banca privada para este tipo de créditos, nosotros prestamos. Y aquí obviamente es donde siempre se ha visto, bueno, cuál es el sector ganador, agregación de valor, digamos, industrias del futuro. Realmente en estos años la CFN obviamente ha estado en una situación en la cual el crecimiento económico no ha sido tan alto, por lo tanto nosotros hemos dado los créditos de forma multisectorial. Siempre hemos beneficiado en cierta manera las industrias de alto impacto. ¿Y cómo medimos las industrias de alto impacto? Medimos, las de alto impacto son las que tienen un gran encadenamiento productivo, es decir, de que tienen encadenamiento hacia adelante o hacia atrás, lo cual obviamente genera una mayor dinámica económica. También las que generan divisas, ustedes saben, como una economía dolarizada, siempre las industrias que generan divisas pues, tienen una prioridad importante. Luego las que generan empleo en cantidad y calidad, por ejemplo, el sector bananero, por ejemplo, el sector bananero es importante no solamente por las divisas, pero también porque genera una gran cantidad de empleo. Pero obviamente, si nosotros medimos por cantidad de empleo, podemos estar dando industrias que son muy buenas de agregación de valor, donde la calidad del empleo es importante. Por ejemplo, puede ser en el sector tecnológico, donde los ingresos promedio de las personas que trabajan en el sector es alto. Eso quiere decir que es un sector de mucha generación de valor. Por lo tanto, también es de alto impacto para la CFN. Todas esas industrias que tienen ingresos altos, para nosotros son de alto impacto. Y finalmente, los que son de apoyo de política pública, que ahí entran proyectos verdes, por ejemplo, de mitigación del cambio climático, o los apoyos sectoriales en momentos de crisis. Por ejemplo, lo que fue luego el terremoto de Manabí y Esmeraldas, se crearon líneas específicas para reconstruir Manabí, ahí sí con tasas realmente debajo de las tasas referenciales activas de la CFN, plazos de gracia total, de alguna forma inyectar esos recursos con programas específicos. Entonces, todo eso ahí para nosotros es un alto impacto. De ahí, por ejemplo, en tema de encadenamiento, el ejemplo claro también siempre es la construcción. La construcción tiene bastante encadenamiento porque genera primero de los materiales de construcción, inmuebles, venta de casas, entonces realmente genera un encadenamiento bastante grande, un efecto multiplicador bastante grande, y es por eso que, por ejemplo, construcción es de alto impacto. Pero ahí, bueno, ¿cuáles son los productos que yo les quiero ahorita presentar? Primero, bueno, el producto, el tradicional, que es el crédito directo para el desarrollo. Son créditos de capital de trabajo, créditos para inversión, plazos largos, periodos de gracia, tasas también preferenciales para el segmento de PYME, para pequeña y mediana empresa y para el segmento empresarial. Luego tengo el PYME Express, que es un producto que lo teníamos ya hace algún tiempo, que ahorita se hizo mucho más relevante, porque, como les decía, es diferente analizar un crédito para un proyecto nuevo que un crédito de capital de trabajo para una empresa en marcha. El PYME Express está desarrollado específicamente para empresas en marcha que requieren capital de trabajo. De hecho, eso también derriba esa
digamos, esa idea de que un crédito en la CFN demora mucho en que se apruebe. Porque obviamente demora mucho cuando se aprueba un crédito grande, con muchas incertidumbres, con muchos estudios, mucho análisis, pero no tiene ninguna justificación que se demore mucho aprobar un crédito a una empresa en marcha que tiene ventas y que solo pide capital de trabajo, realmente de libre disponibilidad. Eso es mucho más rápido y por eso nosotros creamos este mecanismo para dar crédito mucho más rápido, que ahorita básicamente es el producto que realmente estamos impulsando, porque las empresas necesitan este capital de trabajo de libre disponibilidad. Luego nosotros también tenemos créditos de segundo piso, que básicamente son los créditos que nosotros, por nuestra capacidad operativa, no entregamos directamente, sino que entregamos a través de bancos. Entonces son recursos que la CFN presta, digamos, a un banco, digamos, qué sé yo, el Banco de Loja, el Banco Amazonas, el Banco del Pacífico, y ellos obviamente pues prestan el recurso a las empresas, pero con fondos que vienen de la CFN. Entonces, nosotros también con eso podemos alcanzar a dar mucho más crédito que nosotros humanamente o operativamente podemos dar. Luego tenemos el esquema, que este sí lo quiero mencionar porque para ustedes puede ser relevante, de la experiencia que he tenido con empresas de tecnología que tienen problemas de acceso a crédito por tema de garantías. Pues está el Fondo Nacional de Garantía, que permite a empresas en marcha poder financiarse y sin necesidad de poner garantías reales. Para eso está el Fondo Nacional de Garantía. Luego quiero mencionarles de forma también, no tanto a detalle, porque igualmente esto es un tema mucho más amplio, el Fondo Capital de Riesgo, que es un tema que hemos venido hablando ya hace mucho tiempo, con gente también de la propia CITEC, con empresas, que nosotros lo que buscamos justamente es hacer un esquema de venture capital, donde el financiamiento no sea a través de crédito, no sea a través de una inversión, donde obviamente la CFN, o más que la CFN, el fondo, entre como accionista de las empresas, es decir, el ingreso de recursos va contra las acciones, y luego después de un tiempo hacer la desinversión. Entonces esto permite igualmente apalancar el crecimiento de muchas empresas, sobre todo en el sector de innovación, que es donde efectivamente se generan más empresas que son financiadas, que son fondeadas por fondos de riesgo. Y finalmente factoring, también quisiera mencionarles, porque factoring también es un esquema que puede servir tanto a ustedes como empresa ancla, porque tampoco no requiere garantías reales, o como beneficiarios, es decir, que si ustedes son proveedores de empresas grandes, que también esas facturas que se les demoran en pagar, las puedan cobrar anticipadamente, de tal forma que tengan un flujo siempre más asegurado y un costo relativamente bajo. El crédito directo para el desarrollo, pues, está enfocado a todo el tipo de empresas a personas naturales y a empresas. Hay cosas que no financiamos, que no necesariamente están en ustedes, pero por ejemplo, nosotros no financiamos capital de trabajo para comercio. Es decir, yo no financio la compra la importación de computadoras para vender computadoras. Si bien es cierto, es un negocio muy bueno y muy loable, no es el giro del negocio que está en la CFN. Lo que sí financiamos a empresas de comercio es la compra de activos, ya porque de una forma el activo aumenta el capital total que tiene el país y genera ingresos. Por eso que nosotros a todas las industrias les prestamos para activos y capital de trabajo se excluye comercio. Luego también se excluyen otro tipo de industrias, como puede ser, por ejemplo, la industria del tabaco, alcohol, el tema de cannabis, por ejemplo, que todavía se está hablando mucho, todavía no está dentro de nuestras actividades financiables. Luego, los plazos para compra de activos o para generación de activos hasta 15 años, para capital de trabajo hasta 5 años. Estos son los plazos máximos. Obviamente, el flujo de caja determinará cuál es el plazo adecuado. Por ejemplo, hay empresas que tienen una inversión fuerte que dicen la recupero en 4 años, pero piden un crédito a 15 años y tampoco no se compadece con la realidad. Entonces, realmente, pues, los créditos usualmente tienen que estar más cerca del periodo de recuperación del proyecto. Lo mismo en capital de trabajo, a pesar de que capital de trabajo a veces las empresas
tienen un capital de trabajo que lo mantienen para no quedarse nunca líquidas, a pesar de que tengan un costo financiero, lo utilizan bastante. Luego el financiamiento, como bien lo decíamos, yo financio proyectos nuevos y empresas ya en marcha. Si el proyecto es nuevo, yo financio solo hasta el 70%. Y si está en un sector que tiene alto riesgo, yo financio hasta el 60% del proyecto. Es decir, por ejemplo, si voy a hacer un proyecto nuevo puede ser una empresa nueva, ¿verdad? Un nuevo emprendimiento. Si el crédito es, por ejemplo, una empresa en marcha que quiere ampliar su capacidad, ahí puede llegar hasta el 100% del financiamiento. Ahorita, por ejemplo, no se viene a la mente un caso, por ejemplo, digamos, si ustedes necesitan comprar nuevos servidores para dar un servicio, por ejemplo, de atención en línea, lo que sea, pues bueno, esos nuevos servidores, pues puedo financiar hasta el 100% del nuevo servidor. Pero si efectivamente ahorita, por ejemplo, se va a ingresar un negocio nuevo, yo estoy, por ejemplo, dedicado a mantenimiento de servidores y todo, y aparte de poner un nuevo giro de negocio que se va a dedicar al tema de páginas web, pues yo probablemente pues este nuevo emprendimiento lo financiaría solo hasta el 70%, porque eso igualmente también reduce el riesgo del banco, y efectivamente pues los proyectos que son nuevos tienen mucha incertidumbre, y si lo haces solo con financiamiento, pues te van a matar los intereses, te va a matar el costo financiero y las cuotas de capital. Entonces, no es recomendable tampoco hacer financiamientos nuevos solamente con deuda. La tasa de interés es el 8.95%. Aquí hemos agrupado la mayor cantidad de subsegmentos y de productos. La idea principal es que la tasa, por ustedes en la banca privada, ustedes podrían ver que el segmento corporativo, las empresas grandes tienen una tasa de interés más baja que las empresas medianas y que las empresas pequeñas. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es que las empresas pequeñas también accedan a una tasa más baja. Entonces, digamos, en el mercado la tasa para pymes estamos unos al 11.5%, en las CFN está el 8.95%. Pero ¿cuál es el trade-off? Las empresas corporativas, las más grandes que a lo mejor podrían financiarse de forma más barata en la banca privada, en la CFN tienen un 8.95%. Pero eso tampoco no es ningún problema, porque si las empresas pueden acceder a crédito de tasas más bajas, pues lógicamente no hay ese problema de falta de financiamiento, entonces tampoco no es un gran problema para la CFN porque el crédito se daría. Pero en el caso de las pymes, cuando la tasa es muy alta, probablemente los proyectos no sean viables por el costo financiero, y ahí sí estamos generando nuevas inversiones. Los montos mínimos de CFN son desde $50.000 en adelante. Las garantías, que creo que es lo que ustedes también siempre han peleado, las garantías son adecuadas y suficientes. ¿Qué es esto? O sea, cuando uno saca un crédito, pues de alguna forma nadie es adivino y todos los créditos tienen un riesgo. Entonces la garantía realmente lo que hace es, bueno, ¿qué pasa si tu fuente para el pago de ingresos no funciona? ¿De dónde podemos cubrir el crédito? Es por eso, por ejemplo, que a veces la gente dice, mira, yo tengo un contrato con tal empresa, eso es garantía. El contrato con una empresa no es una garantía. El contrato con una empresa es, digamos, una mitigación del riesgo normal del negocio. Yo puedo decir, o está un negocio bastante bueno, pero la garantía implica una fuente alternativa de pago. Porque el contrato todavía también requiere que uno cumpla su parte, digamos. Siempre me ha pasado mucho que, mira, tengo un contrato me invento, con Supermax y él me compra siempre. A Supermax y tampoco te va a pagar, entonces no hay una garantía. Entonces, los bancos lo que usualmente piden son garantías reales, es decir, por ejemplo, un terreno, porque si al final de cuentas hiciste un negocio de software y te fue mal y perdiste los recursos, pues el terreno tiene un valor todavía, entonces lo podemos vender y se recupera la plata. Si tuvieses, por ejemplo, inversiones, entonces mira, yo tengo todos mis ahorros, tengo aquí unas inversiones hechas, no las quiero sacar, no las quiero invertir en el proyecto, las quiero dar con inversiones, perfecto, yo te presto y me dejas esas inversiones en garantía. En el caso que si pierdes el dinero en el crédito, pues los ahorros o esas inversiones cubren
digamos, la pérdida que se hizo en el negocio. Y así, obviamente, pues el banco no pierde esos recursos, que tampoco son del banco, sino que son de los terceros, no de los acreedores del banco. ¿Qué son adecuadas y suficientes? Bueno, adecuadas, este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es una garantía adecuada? Algo que realmente pues, pueda cubrir la deuda. Y suficientes es, en el caso, por ejemplo, que son bienes inmuebles o prendarios, es un 125% del valor del crédito. Si fuesen garantías líquidas, como pueden ser, por ejemplo, depósitos, inversiones, digamos, garantías bancarias, pues la cobertura es al 100%. Entonces, este es el crédito que todo el mundo accede, el que ustedes deberían acceder. Luego tengo el PYME Express, que el PYME Express básicamente lo que hace es, y en este caso ahorita enfocada a pequeñas y medianas empresas que venden hasta 5 millones de dólares, lo que hace es que a través de un score, yo te genero un cupo de crédito, que obviamente ya con tu precalificación, pues tú obviamente entregas la solicitud y ya puedes conseguir los recursos en función a tu cupo. Ahora, ¿esto qué es lo que hace? ¿No? ¿Cuál es lo que realmente la gente critica o obviamente se hace la parte pesada? Que uno hace un gran esfuerzo para, por ejemplo, hacer un proyecto, hace diseños, hace planos, contrata, hace una inversión fuerte, saca permisos, registros, y en el financiamiento se puede caer todo. Entonces la gente dice, chuta, o sea, realmente el entrar a todo hacer este gasto para caerme en el financiamiento, pues es un riesgo que corre. Aquí en cambio es diferente, o sea, uno ya está precalificado, sabe que de acuerdo a su análisis de riesgo de crédito puede ser hasta, invento, 80.000. Entonces ya el resto de requisitos solamente son para formalizar el crédito, pero el análisis de riesgo ya está hecho. Entonces eso quita también bastante presión a las empresas. Ahora, estamos haciendo justamente un crédito de hasta $100.000 y mínimo $25.000. ¿Y esto cómo se analiza? Porque la gente dice, bueno, el score no sé cómo funciona. Lo que nosotros hemos hecho es que el score mida básicamente la capacidad de pago de los clientes y la mide en función de cómo han manejado su flujo anteriormente. Ahorita siempre vamos a coger datos cerrados, es decir, a diciembre de 2019. Así que no hay que tener miedo de que si ya en marzo los ventas cayeron, le va a afectar a su calificación. Lo que se hace justamente es una mezcla de experiencia de pago y capacidad de pago. La experiencia de pago es el buró de crédito. Si las empresas tienen un buró de crédito, digamos, sano, no tienen deudas vencidas ni deudas castigadas, y lo otro es un score en función a su capacidad. Y aquí les digo que básicamente mide el score. El score va a medir básicamente la rotación de ventas, o sea, la venta sobre activos, cuántas ventas genero, va a medir la rentabilidad, el margen bruto del negocio, va a medir también el endeudamiento a corto plazo. Eso te va a dar una idea de qué tanto la empresa puede endeudarse en capital de trabajo sin tener muchos problemas de pagar. Y ahí te va a dar un cupo. Esto ahorita, como también hay restricción de movilidad, se lo hace en línea. De hecho, siempre en la página de CFN ustedes van a poder ingresar su información ahí. Lo primero que yo necesito es que ustedes, para precalificarte, que ustedes me autoricen la revisión de sus datos financieros, porque esos datos financieros no son públicos, son privados, entonces necesitamos autorización para nosotros revisar su buró de crédito. Y una vez con esa información nosotros precalificamos, corremos los modelos, los scores, y les va a salir un cupo, que puede ser máximo 100.000, mínimo 25.000. Si le sale 100.000, pues obviamente tienes precalificado $100.000, ingrésame toda esta información, que es la solicitud, que es, digamos, la identificación del sujeto de crédito, los últimos balances, todo lo que es información formal de la empresa, que también nos pide a nosotros la superintendencia de bancos, de tenerla. Y con eso, obviamente, ustedes nos las pasan también ahorita vía correo electrónico, vía la página web. Nosotros con eso se aprueba el crédito y efectivamente se desembolsan los $100.000. Aquí también hay otra ventaja. Como los montos son menores y es capital de trabajo, hay la posibilidad también de tener garantías personales. Usualmente, si las empresas tuviesen ya, digamos, un crédito en la CFE, necesitan un crédito adicional. Si las garantías que tienen ya constituidas les cubre, pues yo les doy inmediatamente ese fondo. Pero si la persona, por ejemplo, la empresa no tuviera crédito con la CFE y quisiera acceder al crédito, pues los garantes pueden ser los accionistas de la empresa. La empresa es la deudora y los accionistas son los garantes. Esto que implica también que los garantes también tienen que tener una salud financiera, no necesariamente
no tienen que ser igual de, digamos, de rico que las empresas, pero por ejemplo tienen que tener un buro de crédito, digamos, sin deudas castigadas, tienen que tener patrimonio, que usualmente las mayoría de personas tienen en su patrimonio sus bienes personales. Entonces, esta, digamos la empresa puede ser la deudora y el dueño puede ser el codeudor, o puedes tener varios codeudores, de tal forma que también, si uno no es suficiente, con 2 codeudores, con firma, puede también la empresa acceder a crédito. En caso de ser persona natural, sí se pide a veces también que tenga otro codeudor, porque obviamente ahí los ingresos de la persona son los ingresos de la empresa, y usualmente también se pide el seguro de desgravamen, cuando el crédito está a título personal. Los plazos son de 18 a 24 meses, el plazo es más corto justamente porque se asume que estos ingresos que entran a la empresa son ingresos para trabajarlos enseguida. Es decir, los empiezas a multiplicar en el momento que se te lo dan, porque los inviertes en el propio negocio. En este caso, como son temas de liquidez, si fuese, por ejemplo, ahorita una empresa que tiene problemas de liquidez por no haber vendido, no haber cobrado en estos 2 meses o no haber podido trabajar, necesita pagar salarios, el IES, pues coge ese dinero, paga los salarios del IES, y efectivamente toda esa deuda pues la va prorrateando hasta 1 año y medio, de tal forma que también la puede ir pagando poco a poco. Entonces es lo que le decía al comienzo. Lo importante ahorita también es establecer, bueno, cuándo voy a recuperar mis ventas, porque también si empiezo a endeudarme mucho ahorita, lo único que hago es a lo mejor quebrar a futuro, si es que obviamente las perspectivas no son adecuadas. Y obviamente aquí a futuro también depende de nosotros, qué podemos hacer nosotros para salvar las empresas. Pero bueno, este es un crédito específicamente capital de trabajo, ustedes lo pueden utilizar para, como les digo, contratar personal, para contratar mercadeo. Lo único que no está permitido, obviamente pues no apoyamos que los créditos sean utilizados para temas de consumo o que sean desviados para gastos personales de las empresas, o de los dueños de las empresas, o que sean utilizados para gastos administrativos, digamos, no necesarios, ¿no? Por ejemplo, pagar la membresía de un club social, ese tipo de cosas son los que nosotros tratamos de ver que no se utilicen los recursos para eso. En el crédito directo para el desarrollo sí hay una parte muy importante, que el destino del crédito sí es evaluado, es decir, para qué lo vas a utilizar, cuáles son los impactos, y hay una revisión, una supervisión a eso. Por ejemplo, si dices voy a comprar un servidor de estas características, marca tal, pues obviamente cuando lo compres tienes que demostrarme que ya lo compraste. O sea, el crédito está bastante ligado a un plan de inversión que ha sido aprobado. Luego, en Fondo Nacional de Garantía, que es la parte cuando ya las empresas, digamos, tú no puedes acceder al crédito directo, el PYME Express tampoco no te salió porque, por algún motivo, no tienes un garante, no puedes ser garante. Tú puedes ir a un banco privado, en este caso, por ejemplo, el Banco del Pacífico. Ustedes ven también que tienen entre los miembros a ProCredit. ProCredit también es un banco que otorga créditos a emprendedores, de los cuales también los garantiza con el Fondo Nacional de Garantía, en el cual la persona no se acerca a la CFN, sino que se acerca a su banco, y el banco le califica un crédito. Y el crédito obviamente le pone como condición que la garantía sea del Fondo Nacional de Garantía, es decir, la empresa puede acceder al crédito sin tener una garantía propia. Lo que hace justamente es, nosotros con el banco que tiene ya alianza con la CFN, otorgamos la garantía, y eso genera un costo para el cliente que lo va pagando a través de su banco, unos cargos que es por el uso de la garantía, ¿no? Como les digo, la persona o el empresario, la empresa no tiene que hacer ningún trámite ante la CFN, sino que es el banco intermediario o el banco que da el crédito el que arregla eso con la CFN. En el caso, por ejemplo, de Emprendedor Pacífico, digamos, aquí se puede ver un poco cómo sería el flujo, ¿no? Primero, obviamente, tiene que la empresa, el banco, otorgarle un crédito, establecer, digamos, calificarle un crédito a la persona. Nosotros entraremos a entrar hasta el 80% del crédito. En el caso del Banco del Pacífico, el 20% es asumido por el banco.
Obviamente, como nosotros también vamos a tomar el riesgo del crédito, pues se exige también que las personas que accedan al crédito tengan una calificación de A o B en el sistema financiero, de tal forma que también se puede establecer de que hay un buen comportamiento crediticio. Aplica para todo el país. Y los cargos sobre la parte garantizada, es decir, por ejemplo, si nosotros fuera $240.000 que nosotros garantizamos, los montos van desde el 2% hasta el 3.5% en el primer año, y a partir del segundo año desde el 1.29 hasta el 2.50% sobre el monto garantizado. Ese es el costo de tener la garantía, ¿verdad? Y que puede ser pagado al inicio de cada periodo. Aquí vemos también luego un ejemplo práctico. Digamos, también el monto o el costo de la garantía depende también del riesgo de la garantía. Es decir, una empresa con menor riesgo o un cliente con menor riesgo, pues va a pagar un valor menor a un cliente con mayor riesgo. ¿Y cómo medimos los riesgos? Por la entidad y por el cliente. Entonces, los bancos también tienen calificación de riesgo, a su vez que el cliente. Entonces, vemos, por ejemplo, un ejemplo de un cliente que tiene calificación A, y el banco donde pide el crédito también tiene una calificación A. Nosotros daríamos un crédito a 2 años de $40.000, nosotros garantizaríamos $32.000, el cargo único de 0.71% y el cargo periódico del 1.29%. Entonces eso se ve más o menos con un cargo mensual de $35 por obtener una garantía de $32.000 durante 2 años. Así básicamente se hace el cálculo, y el pago se hace directamente en el banco en la tabla de amortización. Luego, factoring electrónico, lo que les mencionaba también, el factoring electrónico permite, nosotros lo hacemos, es más parecido a un reverse factoring, donde empresas grandes que tienen proveedores más pequeños pueden negociar sus facturas con la CFN. Para esto yo analizo a la empresa grande, el proveedor puede negociar la factura en línea dentro de la CFN y recibe los recursos inmediatamente. Las facturas pueden tener $50, las líneas son mínimos de $50.000, no se requiere garantías reales para la empresa ancla, y para el proveedor es un negocio sin recursos. Es decir, que si yo negocio una factura, ustedes le hicieron un invento a Supermaxi, bueno, Supermaxi no es cliente, pero digamos una empresa que fuera cliente nuestro, yo una vez que la pago, si después la empresa ancla no me paga a mí, pues yo no me viro al proveedor a pedirle que me la pague, ¿no? Es sin recursos para el proveedor. Y las facturas pueden ser hasta 180 días. Entonces, con esto, obviamente, las empresas ganan liquidez inmediatamente. Aquí están los costos, por ejemplo, ¿cuáles serían los descuentos en un factoring electrónico? Una factura de $100.000 a 60 días, pues tiene un descuento del 1.4%, más o menos $1.400, por una factura de $100.000 a 60 días. Finalmente, el otro esquema que tenemos para fondear empresas nuevas, que es el Fondo de Capital de Riesgo. El Fondo de Capital de Riesgo funciona fuera de la CFN y tiene un gestor. Nosotros hemos puesto $20 millones que ya están puestos en el fondo, ya está funcionando el fondo. Lo que no ha hecho todavía es recibir solicitudes de fondeo, de financiamiento por parte de alguna empresa. Tiene una duración de 10 años. El gestor tenemos, yo me adelanto a decir lo que es Cedia, que es Red Cedia, que es una red también de varias universidades que se dedican a incubación y a inversión en nuevos proyectos. Ellos van a ser los administradores del fondo y también miembros de la Junta de Fideicomiso, y a través de eso ellos también han hecho una inversión en el fondo, y con eso vamos a iniciar la convocatoria a empresas para que puedan acceder a fondos del fondo, y que son básicamente, queremos el 50% de los fondos vayan destinados a empresas puramente de tecnología y otro 50% a negocios que tengan alguna innovación. ¿Cómo son las instancias? Primero, nosotros estamos buscando que los cogestores sean principalmente los que nos entreguen proyectos. Los cogestores básicamente son las incubadoras de empresas, los que han desarrollado nuevos negocios
y obviamente están en busca de inversionistas. El gestor, en este caso Seria, que básicamente es el administrador del fondo, es la persona que realmente pues evalúa los proyectos, hace el due diligence, se reúne y hace una propuesta de inversión que va a un comité de selección. Este comité de selección no elige, digamos, los proyectos, pero sí los evalúa, una especie de Shark Tank, da observaciones y dice más o menos si la valoración de la empresa es la correcta, si la inversión es la correcta, y luego en la junta de fideicomiso, donde estamos la CFN y el gestor, se decide la inversión. Entonces, aquí, pues, dependerá mucho de las proyecciones, de la capacidad que tengan las empresas de generar valor para que nosotros también podamos invertir. Las inversiones promedio las estimamos en unos $200.000, eso más o menos lo que estamos nosotros evaluando, sin que esto implique que después de esta primera inversión pueda haber una segunda ronda de inversión, en la cual la CFN vuelve a entrar con inversión, pero sí esperamos después del 5º año poder ya deshacernos, o más bien desinvertir después del 5º año, y para eso obviamente nos interesará también promocionar las empresas, llevarlas a nuevas rondas de inversionistas, y con eso obviamente haber creado una empresa. Realmente nuestro gran interés de este fondo, digamos el objetivo principal, y creo que lo vamos a lograr, es crear el primer unicornio del Ecuador. Eso nos hemos puesto de objetivo, pero lo principal es avanzarlo. Ya, y bueno, con eso, las conclusiones de esta charla. Sabemos que el entorno económico cambió, una recesión es inminente, todos tenemos que prepararnos, va a haber nuevos tipos de negocio, la demanda va a decrecer, las cadenas de valor se vieron cortadas y por lo tanto pues va a haber un ajuste que va a tener que darse lo menos entre el 2020. Como les decía, el sector financiero y el sector financiero y el sector tecnología van a ser los más importantes, porque tanto el sector financiero para la liquidez a las empresas sin que obviamente se afecte el sector financiero, y el sector de tecnología de la información, porque como mayormente está viendo que el mundo sigue dando la vuelta por el teletrabajo, por las conexiones, por la conectividad, telecomunicación. Si no fuese por esto, pues no podíamos hacer esta videoconferencia, no se podía hacer teletrabajo, entonces realmente el impacto fuera más grande. Entonces son estas dos industrias las que tienen un rol preponderante en la recuperación. Sobre la CFN, nuestros recursos son direccionados al sector productivo, pero como les mencionaba, nosotros estamos controlados por la Superintendencia de Bancos, somos parte del sistema financiero, manejamos recursos del sistema financiero, por lo tanto somos también controlados de esa forma. Es decir, yo no podría crear créditos sin garantías, no podría tener indicadores de liquidez más bajos de lo que me pide la super de bancos, no podría dar créditos sin requisitos. Entonces, ese tipo de cosas no lo puedo hacer porque soy un ente controlado, más allá que sea público. Lo que sí, efectivamente, soy un banco que tiene mucho capital propio, sin embargo, ese capital está puesto en crédito, y es por eso que también para mí muy importante para seguir creciendo es la recuperación que tengo de cartera, y este año, como he dado periodos de diferimiento, también mi recuperación va a quedar un poco, lo que va a tener un efecto sobre mi capacidad de seguir colocando créditos como lo hice el año pasado y el 2018. Para pedir crédito, pues son 5 aspectos importantes para acceder a un crédito bancario regulado, ¿no? Lo primero, el sujeto de crédito, quién es, temas de lavado de activos, declaraciones de impuestos, a qué se dedica la empresa, la formalidad que tenga la empresa, los empleados en el IES, todo eso se analiza en un sujeto de crédito. Luego, el plan de inversión, ¿para qué necesitas el dinero? No me puedes decir, no, esto 100.000 para ver qué hago, ¿no? Realmente, sí, como banca de desarrollo, yo sí veo que tú me digas exactamente en qué vas a invertir, y luego la capacidad de pago, cómo se va a recuperar esos recursos. Porque puede haber proyectos que son buenos si fueran solamente con recursos propios, pero si le metes el componente deuda, pues probablemente ya no se puedan pagar porque la tasa de interés es muy alta, puede ser. Luego el tema de plazo, en cuánto tiempo se puede pagar, porque hay proyectos obviamente que si son muy a largo plazo, pues probablemente en el mercado no haya créditos a tan largo plazo productivos, son de créditos a 30 años productivos, que también tienen poco sentido, pero bueno, no hay, ¿no? Pero el plazo, por ejemplo, para el CFN es importante, porque nosotros damos hasta 15 años plazo.
Y las garantías, que siempre es una fuente alternativa de repago del crédito que se está dando. Cuando un banco da créditos con recursos de terceros, no corre el riesgo de crédito se mantiene todavía en el cliente. En el caso, por ejemplo, de tecnología, de los activos fijos, pues las empresas deben capitalizarse, eso es una parte importante. El Fondo de Garantía siempre es un instrumento para acceso a crédito, que obviamente las empresas de tecnología, para ellos cada vez es más relevante. El Fondo Capital de Riesgo también es un mecanismo alternativo de acceso a fondos, pero esto siempre es, bueno, a cambio de acciones y control, porque una vez que el fondo entra a ser parte de la empresa, pues también las empresas de ustedes también ceden algo de control. Sin embargo, esto permite obviamente un nivel de inversión que no representa una carga financiera para la empresa, y de hecho en este caso específico, la CFN como fondo sí asume el riesgo de la empresa. Y bueno, finalmente lo de factoring como una herramienta que puede servir a proveedores, a grandes empresas locales, o si la empresa de ustedes es una empresa suficientemente grande, también podrían acceder, digamos, a mayores plazos para pago a proveedores y mejorar su ciclo de caja, haciendo que sus proveedores puedan acceder a factoring con CFN. Quiero también mencionarles brevemente lo del tracking. También ahorita igualmente para cualquier crédito que hagan con la CFN, no tienen que llamar a decir cómo va mi crédito y un tramitador para que vaya a preguntar todos los días. Ustedes, así tipo DHL, ustedes entregan su crédito y ustedes pueden ir viendo en cada etapa donde se encuentran. Si se ha quedado en una etapa estancada, si ha quedado en una etapa estancada, pues obviamente pueden ser el que ha pasado con mi crédito que lleva 10 días en una sola etapa. Y eso obviamente está muy abierto y lo hace cada vez más transparente. Y finalmente también la videollamada, también eso, el tramitador para que vaya a preguntar tal cosa, para que se asesore. Realmente pues no tienes que salir de tu casa para tú tener la información de la CFN, más allá de la que está en la página web, para que tú puedas hacer preguntas, consultas, asesorarte, sin la necesidad de salir de tu casa. Y bueno, con eso, hasta aquí mi presentación. Les agradezco mucho también su atención, a Citec, a la Cámara también por haberme invitado, y obviamente espero haber resuelto algunas de sus dudas, inquietudes, y también estoy abierto ahorita a preguntas. Pablo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu intervención. Realmente te agradezco mucho por haber aceptado la invitación. Muy completa toda tu presentación. Ha sido, te cuento, uno de los webinars que más acogida ha tenido. Tuvimos casi 100 participantes, mucho interés de parte de nuestros socios. Definitivamente esta era es una de las principales preocupaciones en este momento, cómo generar liquidez, y hemos podido ver toda la amplia gama de alternativas que ofrece la CFN. Me gustó muchísimo esa última parte que mencionaste sobre el fondo de capital de riesgo, que se va a dedicar el 50% para empresas tecnológicas. Esta visión que tienes de poder obtener y poder financiar el primer unicornio ecuatoriano, realmente nos alegra mucho poder contar con la CFN como un aliado muy